Hola, soy Mayra García, docente del 1278. A continuación voy a comentar unas pautas que deben tenerse en cuenta para el video de clase en el marco de la tercera cohorte de la SDF. De resaltar, el video debe durar máximo 60 minutos que deben ser distribuidos en 3 momentos: testimonio de entrada, desarrollo de la clase y testimonio de cierre. Se recomienda que para los testimonios se lleve un total de 5 minutos y la clase dure 50 minutos para un total de 55 minutos. Iniciamos con lo que debe llevar el testimonio de entrada. Contexto: hay que describir las características socioeconómicas generales de zona y de los estudiantes que con los cuales vamos a trabajar la clase. Debemos comentar cómo influencia ese contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También debemos hacer una mención de los DBA, lineamientos curriculares, PI y plan de estudios, todo articulado a nuestro tema y a nuestro objetivo de clase. Por ejemplo, hay que hacer una breve descripción del PI de la institución. Segundo, debemos comentar, grosso modo, el plan de estudios del grado en el cual vamos a desarrollar la clase y en qué lugar de este plan de estudios se ubica el tema y nuestro objetivo de clase. Debemos relacionar el tema con el DBA, los lineamientos curriculares o el plan de estudios. Al final también de esta primera parte debemos también comentar el tema que vamos a desarrollar en la clase y cómo se articula con el objetivo. En cuanto a las estrategias pedagógicas y didácticas, debemos presentar cómo nosotros vamos a implementarlas en el aula, qué momentos vamos a tener en la clase. Recordemos que son 3 momentos: momento de inicio, de desarrollo y de cierre. En los PI se puede llamar exploración, estructuración y retroalimentación, como lo defina su modelo pedagógico. Debemos evidenciar los materiales o recursos que vamos a utilizar. Recordemos que pueden ser recursos análogos o digitales, no necesariamente son digitales, y tenemos que hacer evidente la evaluación, que sea de manera permanente, que se haga a través de una retroalimentación y en la cual se respeten los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En el siguiente momento del video, que es el desarrollo de la clase, se recomienda que la clase dure de 45 a 50 minutos máximo. El docente debe realizar las siguientes acciones: debe iniciar formal y explícitamente la clase dándole la bienvenida a sus estudiantes. En el cierre, igualmente agradeciéndole a los estudiantes por la clase, por la atención prestada y cerrando así de manera formal la misma. Hay que verbalizar todos los momentos de la clase, hay que comentarle a los estudiantes cuáles son esos 3 momentos que se van a desarrollar durante la misma. Debemos presentar el tema, la importancia de este y las actividades que se van a desarrollar para abordar ese tema. Hay que presentar el o los objetivos y al final hay que determinar si se alcanzaron o no, establecer las normas y desarrollarlas durante la clase. Recordemos que nosotros ejecutamos unos pactos de aula y eso debe hacerse evidente durante la clase, como escuchar al compañero, pedir la palabra para hablar, entre otros. Hay que verificar asistencia, no necesariamente llamar lista, pero sí verificar asistencia. Hay que utilizar un lenguaje adecuado, no llamar a los estudiantes de una manera cariñosa, sino por su nombre, y llamar a los objetos de la clase, a todos nuestros recursos por su nombre: videobill, tablero, marcador, bafle, etc. Utilizar también un lenguaje adecuado con nuestros estudiantes, ser muy respetuosos, nada de expresiones coloquiales, nada de expresiones cariñosas. También hay que utilizar elementos del contexto de nuestro alrededor, de nuestro, digámoslo, modelo pedagógico de nuestra institución en la clase y que sea evidente. Y también hay que involucrar a los estudiantes en la organización de la clase, tener monitores que nos colaboren repartiendo los materiales que se van a usar y que se haga evidente. Hay que involucrar a los estudiantes con las preguntas que hacen otros y que no solo sea el docente quien las resuelva. Hay que también definir
un ejercicio en el cual los niños, tanto rezagados como adelantados, puedan tener un espacio para la retroalimentación. Es decir, un estudiante rezagado debe colaborársele y orientársele en el momento adecuado, y un estudiante adelantado debe también no decirle no haga nada, espera que sus compañeros terminen, sino brindarle una actividad siguiente. Hay que hacer una breve descripción y supervisión de todas las actividades que se van a desarrollar en la clase. Hay que fomentar la participación a lo largo de toda la clase. En cualquier momento de la clase se debe hacer una retroalimentación, se debe hacer evidente y verbalizarla como tal. Si tenemos en el aula estudiantes con necesidades educativas especiales, debemos hacer mención que los hay y cómo nosotros desde nuestra clase los estamos atendiendo. Debemos tener un trabajo organizado, las transiciones deben ser ordenadas, si son trabajos individuales o grupales, y si hay una actividad que involucre movimiento debe ser muy ordenada, y las transiciones deben ser asimismo no cortadas, sino que fluyan. No realizar interacciones no deseadas con los estudiantes o con algún elemento, digámoslo, que no esté en el plan que hemos diseñado para nuestra clase que va a ser grabada. La disposición del salón debe estar de manera adecuada, de tal forma que la cámara capte todo el ambiente de aula. Es necesario que el tema de la clase sea evaluado y que esa evaluación tenga relación con el objetivo o los objetivos de la clase, y que esa evaluación, por supuesto, involucre a los estudiantes. Nosotros tenemos unos tipos de evaluación, está la hetero, la co y la autoevaluación, hagámosla evidente en el aula. Finalmente, en el testimonio de cierre, una vez ha sido terminada la clase, es necesario que hagamos una reflexión de la misma, que mencionemos cómo las estrategias que se utilizaron durante la clase sirvieron y cómo aportaron para el desarrollo de la misma, mencionar si hubo cambios dentro de lo que se planeó y por qué, mencionar si el objetivo se cumplió y por qué y cómo se cumplió, mencionar todos los avances que se dieron a partir de la clase, mencionaron si se utilizaron o no los recursos o los materiales que estaban dispuestos para el ejercicio de la clase, mencionar aquellas situaciones que tal vez alteraron el orden de la clase y alteraron, digámoslo, lo que se tenía planeado. Hay que comentarlo. Si no existe, también se comenta que no existió tal alteración del orden. Si hay niños con necesidades educativas especiales, debemos hacer mención cómo los atendimos en el aula. También comentar las estrategias que utilizamos para aquellos estudiantes tanto adelantados como rezagados, y señalar qué podemos mejorar para una próxima oportunidad. De esta manera, compañeros, hasta este punto hemos terminado lo que es nuestro video de clases. Sin embargo, debo comentarles algunos aspectos ya finales que son a modo de recomendaciones generales. Primero, todo debe ser verbalizado en el aula, absolutamente todo, no puede quedar nada en el aire, no puede quedar nada implícito, todo debe ser explícito y verbalizado. Hay que evitar los excesos de creatividad y tecnología para que no haya riesgos de que algo salga mal y todo salga mal. Las clases son normales, son común y corrientes. Estas son pautas que le estamos brindando a través de este medio para que ustedes puedan hacer una clase con base en estos objetivos. Hay que utilizar este tipo de recomendaciones que les he dado en el mayor número de clases posibles antes de la grabación, para que los estudiantes se familiaricen y usted mismo pueda desarrollar clases de 55 minutos, 50 minutos, 45 minutos, en los cuales haya un completo cumplimiento de un objetivo. Y, por supuesto, tener plan B o C en caso de que el plan A no resulte durante la grabación. Una de las recomendaciones más importantes de todo este ejercicio es la parte técnica, compañeros. Si bien hay unos manuales,
si bien incluso hasta nos recomiendan que podemos hacerlo con un celular. De mi parte, como desde mi experiencia, les puedo comentar que es crucial, que es fundamental contar con unos buenos equipos de grabación, específicamente en donde se garantice una nitidez en el audio de la clase, de la voz de ustedes y de toda esta interacción que ustedes tienen en el aula, de manera que es necesario que ustedes puedan, con las personas con las que acudan al ejercicio de grabación, garantizar que va a ser una grabación de muy buena calidad, especialmente en el audio. Esto ha sido entonces todo por hoy. Gracias.